Un videito corto, estén atentos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero su familia nunca se ha rendido ante la adversidad. Tiene 5 años y bueno, intentamos hacer de todo para él, por eso también hemos optado a venir a esto. Ya tiene 2 meses con esta terapia. Lo importante es que no lo toma como una tarea, lo toma como un juego. Hemos notado mejoría y lo más en el control cefálico y el tronco. Gracias a esta técnica, niños de todo el mundo han perdido rigidez, como Bulfik, que viene desde Serbia. Puedo ver cómo en un ejercicio algo está pasando y eso es muy grande para nosotros. En el cerebro de cada niño hay reacciones motoras que la terapia trata de estimular a que se produzcan. A diferencia de la terapia tradicional que ayuda al niño a que haga lo que puede hacer. Aquí yo no intento ayudar, intento provocar que el cerebro recuerde cómo es de rodillas, cómo es estar vertical y que ese control se empiece a establecer. Esa es la gran diferencia. En las terapias tradicionales se tiende a abusar, en mi opinión, de dispositivos ortopédicos que son muy costosos para las familias. En terapia CME estos dispositivos ortopédicos no se utilizan. Tenemos que hacerlo nosotros con él en casa y hay que trabajar mucho. Es duro, Muy duro. aunque esto les ha devuelto la esperanza. Muy bien, vamos a pasar ahora. Muy bien, hemos podido ver en un minuto niños que tienen movilidad diferente, su tono diferente, que no pueden mantenerse en una postura. Eso es lo que llamamos parálisis cerebral. Vamos a ver algunas láminas. Pero algo que quiero que conversemos y que entendamos son los factores de riesgo para daño cerebral. Y esto ustedes van a verlo en el SERUM, primero en el internado, luego en el SERUM. ¿Y qué hacer? ¿Cómo reconocer un factor de riesgo? ¿Para qué nos sirve reconocer un factor de riesgo? Factor de riesgo para daño cerebral. Muy bien. Doctora Mari, ayer nos quedamos en un alumno, primero vemos voluntarios que deseen leer la lámina para tener una puntuación. Ya, doctora. Doctora, yo Muy no leo. Muchas gracias. Entonces tenemos dos voluntarios. Primero, la primera doctora que dijo, ¿quién es la primera doctora, por favor? Ya, doctora. Yaslin. Yasmin, muy bien. ¿Y la segunda doctorita quién es? Abigail. Muy bien. Entonces, en ese orden vamos ahí. Muchas gracias a las dos. Empezamos, doctora. Yasmin. Factores de riesgo para derrame cerebral, doctora. Para daño cerebral. Daño cerebral, perdón. Etiología y factores de riesgo. En relación con las etapas más importantes del desarrollo del sistema nervioso central, etiología. Como punto 1, prenatales, ¿no? Genéticas o cromosómicas, infecciones intrauterinas como citomegalovirus, toxoplasmosis, rubiola, drogas y tóxicos, tanto endógenos o exógenos, ¿no? Alcohol, el tabaco y medicamentos. También enfermedades endocrinológicas, traumatismos, radiaciones, etc. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Ya la doctora Mari le está anotando. Miren, la importancia, factores de riesgo desde que el niño está en el intraútero, antes del nacimiento, prenatales. Cuando hay antecedentes familiares genéticos o cromosómicos, tenemos también muchas posibilidades de que el niño que viene en espera puede tener daño neurológico. Cuando la madre tiene infecciones intrauterinas, llámese citomegalovirus, lo que ha mencionado la doctora, o antecedentes de ingesta de drogas y tóxicos, también son factores
de muy alta posibilidad de que el niño tenga un daño neurológico, daño cerebral. Si la madre tiene alguna enfermedad endocrinológica, llámese una diabetes, tiroides, también hay posibilidades de que el niño tenga daño cerebral. Traumatismos, radiaciones, muchas veces radiaciones por un tratamiento por cáncer, traumatismos encefalocranianos con pérdida de conciencia por tiempos marcados también son factores de riesgo. Entonces, ya vamos formándonos una idea cuando llega un paciente que estamos viendo y buscamos en una historia muy bien hecha, señora, ¿qué antecedentes prenatales ha habido en su hijito antes que nazca? Tales, muy bien. Muy bien. La segunda diapositiva. Doctora, por favor, que usted me dijo que iba a exponer. Sí, doctora. Dice Muchas 2, gracias. perinatal, hipoxia cerebral, 10% de los casos de parálisis cerebral, prematuridad, 20% de los casos de parálisis cerebral, ictericia, 5% de niños casos de parálisis cerebral. 3, postnatal, infecciones como sepsis, meningoencefalitis, encefalitis, intoxicaciones al sistema nervioso central por uso de sustancias tóxicas y traumatismos encefalocranianos. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el perinatal? Que en el momento del nacimiento se producen hipoxias cerebrales. El niño no llora. Esto es causa del 10% de los casos de parálisis cerebral. Prematuridad, niños que pesan menos de 2,500. 20% de los casos de parálisis cerebral. Nacen niñitos con ictericia. Esta es la causa del 5% de niños con parálisis cerebral. Pero esto puede ir alterándose, ¿no? Los postnatales. Niños que hayan tenido meningitis, encefalitis, sepsis, altas posibilidades de quedar con parálisis cerebral. Intoxicaciones al sistema nervioso central por uso de sustancias tóxicas, también altamente posibilidad de tener parálisis cerebral. Y el traumatismo encefalocraniano, ¿no? Niños que sufren un TEC severo, lamentablemente es bastante frecuente. Una pacientita que tuve, la dejaron al cuidado de la tía, el dormitorio de la tía está en el segundo piso, la tía se quedó dormida, la niña se paró encima de ella, se asomó a la ventanita, una niña de 1 año 8 meses se cayó al primer piso. Entonces quedó con una secuela de hemiparesis espástica. Ya ahorita ya la niña ya se recibió también de profesional. Muy bien. Otro voluntario, por favor, para leer esta lámina. Yo, doctora. Sí, Montalbán. doctorita. Muy bien, doctora. Ya. Factores de riesgo materno-fetal. Perdón, doctora, no entiendo. ¿Presefa? Sí, presentaciones anormales. Disculpe que no está... Ajá, así es. Entonces, esta es la madre, ¿no? Por ejemplo, son las distocias en la presentación. Siga, doctorita, yo después les explico. Ya. Bien, presentaciones anormales, prolapso de cordón, trabajo de parto prolongado o precipitado, periodo expulsivo prolongado, uso de maniobras instrumentales como los forceps, el vacuum, trastornos metabólicos como la hiperglicemia, hipocalcemia, la hipotermia, trastornos electrolíticos en el recién nacido, eclampsia, ruptura prematura de membrana, la policitemia, incompatibilidad de grupo sanguíneo y polihidramnios y oligohidramnios. Muy bien. En el Instituto Especializado Materno Perinatal, el 30% son gestantes de riesgo y 13% tienen niños de riesgos
de riesgo con discapacidades. Muy bien. ¿Qué quiere decir todos estos factores de riesgo materno-fetal? Quiere decir que la madre es que está con altamente de posibilidades, un momentito, a ver, altamente de posibilidades para poder tener un niño con riesgo. Tenemos, por ejemplo, las presentaciones anormales. Si un bebito que está viene con distosia de presentación en podálico, en transversa, con prolapso de cordón y nace por un parto vaginal, hay altas posibilidades de que este niño tenga parálisis cerebral. Lo más probable es que tenga asfixia al momento del parto. O puede ser que esté asociado a ictericia, etc. Entonces, estos son factores importantes de riesgo para daño cerebral. Un trabajo de parto prolongado o precipitado también, o dura mucho, entra sufrimiento fetal, o es un parto que nace rápidamente también, así como el periodo expulsivo prolongado. Uso de maniobras instrumentales que hoy ya no se usa, felizmente los forceps, los vacuum, alteran directamente el sistema nervioso central. Pero muchas veces, para que lleguen al uso de estas maniobras instrumentales, es porque han tenido probablemente estas presentaciones anormales. De ahí la gran importancia de ustedes, doctores, hacer una evaluación, animar a que las madres tengan un control prenatal continuo y luego orientar, hacer la referencia para que se realicen la cesárea por un médico especialista. Trastornos metabólicos en el bebé, hiperglicemia, hipocalcemia, son causas de depresión del sistema nervioso central, así como la hipotermia. Trastornos electrolíticos en el recién nacido, esto causa daño neurológico. La eclampsia, la ruptura prematura de membranas, la madre padece de esto y lamentablemente se ve afectado este recién nacido. Un bebé con una policitemia, muy rojito al nacer, ojo, hay que investigar. Incompatibilidad de grupo sanguíneo, muchas veces esto da lugar a la ictericia, incompatibilidad de grupo por factor RH. Polihidramnios, oligohidramnios, mucho líquido amniótico, oligohidramnios, poco líquido amniótico, muchas veces es igual a decir que hay un factor cromosómico genético que está condicionando que no ingiera la adecuada cantidad de líquido amniótico. Muy bien, doctora. Y este es un resumen de lo que ya se ha leído prenatal, perinatal y postnatal. Muy bien. Eso voy a salir de acá. Vamos a
Disculpen, doctoras. Se apagó mi computadora por equivocación. Presioné algo. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a ver ahora. Ya hemos visto los factores de riesgo. Ahora vamos a ver la parálisis cerebral. Muy bien. Seguimos, doctorita María. Primero pedimos voluntarios. ¿Algún voluntario para que lea, por Yo, doctora. favor? Sí, doctor, por favor, su nombre. Mamani Chambi, Juan Carlos. Muy bien. Y ahí también veo que ha levantado la mano León. Después le toca a León. Muy bien. Kailén también, la verían. Ahí la doctorita los va a ir anotando para que los tome en cuenta. Vamos a leer la primera parte, doctor. El primer puntito. Ahí se metas. ¿Qué dice? Trastorno. Es parálisis cerebral metas. Trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir un cerebro inmaduro? Hemos visto, ¿no? Desde el intraútero, porque hay factores de riesgo prenatales antes que nazca. Entonces, es inmaduro cuando se produce una lesión de un cerebro inmadurito desde que está en el intraútero, en el momento del parto y después del parto. ¿Hasta qué edad después del parto? Más o menos hasta los 5 años o 7 años. Cuando se daña el cerebro por un TEC, por una caída, por una infección o porque estaba nadando en la piscina y se cae el niñito, no se da cuenta, hasta que tenga 5 o 7 años se llama parálisis cerebral. Después ya no se llama parálisis cerebral. Muy bien, muchas gracias, doctor. Había levantado la mano un doctor León o alguien más. Doctora Sí, Mari. doctora. Sí, doctor, el segundo punto. La parálisis cerebral no permite o dificulta los mensajes enviados por el cerebro hacia los músculos, dificultando el movimiento de estos. Es un concepto enormemente ambiguo, ya que aunque sea un trastorno motor, también lleva asociado otros de tipo sensorial, perceptivo y psicológico. La parálisis cerebral no es progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño sea más mayor, el que indica aquí, pero algunos problemas se pueden hacer más evidentes. Muy bien. Pero algunos problemas se pueden hacer más evidentes. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir? La primera parte era la definición de la parálisis cerebral. La segunda parte dice cómo afecta al cerebro. Del sistema nervioso central viene la información, quiere moverse y llega la información al cerebro y responde con movimiento. Movimiento grueso, movimiento fino del habla, de agarrar, sujetar. O lo puede hacer con dificultad, o no lo hace o lo hace con dificultad. Pero además lleva asociado, no solamente es motor, también sensorial, perceptivo y psicológico. Entonces, como no está bien el movimiento, quiere agarrar algo y en vez de irse hacia la derecha se va a la izquierda. O en vez de ir de frente se va para arriba. También esas vías sensoriales, perceptivas, psicológicas, emocionales, también se ven alteradas. Un voluntario que me diga qué estamos viendo acá. ¿Alguien de los que había levantado la manito? ¿O alguien más? ¿Qué estamos ¿Una apreciando? cuadriplegia, doctora? Muy bien, una cuadriplegia, ¿no? Una niña con parálisis cerebral tipo cuadriplegia.
Muy bien. Dígame una característica de esa niña con cuadriplegia. Una nada más porque voy a pedir más opiniones. La principal no puede mover las 4 extremidades, doctora. Muy bien, correcto. ¿Alguien más que pueda decir qué más ve allí en esa foto que es impactante? La pérdida de la tonicidad muscular, doctora. Muy bien, ese tono muscular, ¿no? ¿Y cómo nos estamos dando cuenta que el tono no está muy bien? ¿Algún otro voluntario para que me diga qué le parece? Que no puede controlar bien su... ¿Sí? ¿Sí, Porque doctora? está, Ajá. está A ver, la doctorita que está hablando, me dice porque está bien lo que está diciendo, doctora. No hay control de la cabeza, digo. No puede sostener su propia cabeza. Muy bien, una doctora menciona que no puede controlar la cabeza. Su nombre, doctora, las está anotando, ¿no, doctorita Mari? Sí, doctora, pero no sé si es que a veces hablan 2 o 3 a la vez y pueden decir primero su apellido y luego la participación para anotarlos. Igual tengo acá la lista al costado. Claro, por favor, así es. Es muy importante que levanten la mano y ahí sale el orden. Entonces, si así la doctorita puede llamarlos o si nos dicen su nombre, ¿ya? Muy bien. Entonces no puede controlar la cabecita, pero antes de que la doctora que diga el control de cabeza, había una doctora que estaba opinando. Y estaba muy bien cuando decíamos por qué le parece que el tono no permite que haga bien sus movimientos. Estaba muy bien opinando. doctora, porque está sometida a un tipo de silla de rueda, parece. No sé cómo se llama ese instrumento. Ajá, esta es una mesa, no hablen, a ver, como acaba de decir la doctorita, y luego habla justo la siguiente persona, ¿ya? El siguiente doctor. Ese se llama un bipedestador. Este hace un parante o mesa de parados, también se conoce, que permite que el niño esté parado. Pero está parada porque si no es, parece una sillita, con eso se la traslada, se empuja. Pero ¿cómo está esa niñita? Amarrada, ¿no? Está sujetada. Si no, de por sí solita no podría mantenerse en esa postura. Muy bien, doctora. ¿Su apellido, por favor? Maite, doctora. Muy bien. Luego había un doctor que estaba interviniendo, por favor. Un doctor. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Soy González Peralta. Yo puedo notar que en esa niña, bueno, tiene unas facies muy triste por el mismo hecho que está pues con una sujeción, ¿no? Una sujeción que le impide el movimiento. Cuando hay una niña, pues debería de estar en bastante movimiento, ¿no? Inquieta. Así es, así es. Entonces el doctor me dice, no se mueve, está triste, probablemente porque no puede moverse bien, no puede mantener la postura y hay necesidad de sujetarla. Muy bien, doctor. Muy bien. Ahora acá, en este cuadro yo les voy a explicar, ante una parálisis cerebral, como es lo que ha tenido la niña, y aquí en medio hay un niño que está en constante movimiento, si pueden ver. Está en postura de maratón, listo para pararse, flexiona una rodilla, la otra también listo para parar. Sus manitos se mueven constantemente, sus piernas también están en una esfera de constante movimiento. En este constante movimiento, en este mundo del niño, tiene una familia, tiene un medio ambiente que le rodea y está lleno de experiencias en un tiempo determinado. Y además hay funciones y estructura. Funciones con estructura van paralelo.
Por ejemplo, tenemos la estructura sistema nervioso central, cerebro. Se altera este cerebro, este sistema nervioso central, va a alterar el tono muscular, las reacciones de equilibrio, las reacciones, todas las reacciones del habla, de la comunicación, que son esas funciones. Estructura osteomuscular, también va la función de caminar, la función de cambios de postura, órganos de los sentidos, como la estructura oído, estará alterada la función de escuchar. Y así. En la espasticidad hay una disminución de las sarcómeras en las miofibrillas. Por lo tanto, hay un aumento de resistencia al estiramiento. Quiere estirar y no hay. La resistencia se va a dar. Disminuye el arco de movimiento articular. La articulación no se puede movilizar. Hay tendencia a que se quede en flexión y llega a una contractura muscular. Entonces, es importante que se permanezca de pie con ayuda para permitir descargas de peso, descargas de apoyo. Estas descargas de apoyo ayudan a que la cadera, columna y otros no se hipotrofien, a que el sistema óseo se mantenga. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien me puede leer ese cuadrito, por favor? ¿Alguien se anima? Voy a sacar una fotito, ¿ya? Vamos a pasar para acá. Ajá. Alguien levantó la manito. Un ratito voy a anotar. Voy a pasar la foto para asistencia. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Para que lea este cuadrito. Que es muy interesante. Y doctora, mecanismos de la reacción postural normal. A nivel del sistema nervioso central se cumple una función que se da por la conducta motora, que es la capacidad de movimientos en postura y equilibrio. Y esto puede variar el centro de gravedad del cuerpo respecto a base de sustentación. Y ahí pues hay un cambio y fluctuación del tono postural. Muy bien. Entonces, miren lo que nos dice la doctora. Una de las funciones del sistema nervioso central es la conducta motora. ¿Y en qué nos va a ayudar esta función? La capacidad de movernos. Capacidad de movimiento. Miren en el centro de la esfera, movimiento, ese niño. Capacidad de moverse con estas estructuras, con estas funciones. A través de la postura y del equilibrio. Cuando estamos, por ejemplo, en esta postura que estamos, yo estoy sentada.
Cada uno estará en diferente postura, sentados, capaz está dirigiéndose a la mesa, a traer un lapicero o algo. Entonces, según en ese momento que nos encontraremos, hay una fluctuación, cambio y fluctuación del tono postural. Yo estoy sentada, pero mi tono está un poquito más alto que el de ustedes. Para poder mantener mi postura sentada, no estar así, de repente no estar así, estaría más relajada. Pero ahorita mi tono está un poquito más alto. No cambio mucho de postura, pero puedo estar así, puedo decir, vamos a hacer una pausa activa, que no es importante, no es bueno estar mucho tiempo sentados. Y va a cambiar, según ese cambio de tono, postura, va a cambiar también estas bases, estos triángulos de movimiento. Y va a ir variando nuestro centro de gravedad del cuerpo respecto a la base de sustentación. Un bebito que va gateando, porque escucha que la mamá le llama, contento, va o le enseña un juguetito, va variando su centro de gravedad. El niño que empieza a caminar va variando. El niño que empieza a ponerse de pie, que está arrodilladito y pasa y llega a la posición de pie, también va variando su centro de gravedad. Esta niñita, Camila, también va variando su centro de gravedad. Si la sentamos, no se puede sentar. Se va hacia adelante. Tiene un tono bajo. Muy bien. Entonces, cuando hacemos una evaluación sensorio-motriz, que la llamamos, porque no es una evaluación de movimiento puro, cuando el bebé, el niño, nosotros mismos respondemos a un estímulo, vamos a ver, el bebé responde a un estímulo de alegría cuando le da un juguetito nuevo, cuando ve a la mamá que llega de la calle, responde con un movimiento de sus manitos, sonríe, va emitiendo palabras, no es un movimiento o no es una actividad motriz pura, es una actividad motriz más sensorio psicológico, sensorio emocional, no puede ir solo. Tendríamos que estar caminando como robot por la calle, pero vamos pensando y según a lo que vamos, ¿no? Si ahorita digo, saquen todos una hoja, vamos a hacer examen, todos aumenta el tono, sacamos la hoja, va a ser diferente que en otras circunstancias. Entonces, esa evaluación sensorio-motriz, ¿qué características tiene? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Alguien que me pueda leer esta lámina, por favor? Voluntario. Sí, doctora, yo. Muy bien, doctora. Ya. Evaluación ¿Su sensorio nombre, motriz. doctorita? Ajá. Natalia Méndez, sí. Muy bien, doctora Natalia. Gracias. Ya, dentro de la evaluación sensorio motriz, primero tenemos el análisis de postura corporal, después el tipo de respiración, también articulación temporomandibular, lo que es la evaluación de músculo de mímica facial, también labios en situación de reposo, mordida y lo que es paladar duro. Muy bien. Otro doctor, doctora, por favor, voluntario, evaluación sensorio-motriz. Yo, doctora. Sí, doctora. ¿Su nombre, por favor? González Grimaldo Paola. Muy bien, doctora. Evaluación sensorio-motriz. Velo paladar, lengua, succión, masticación, deglución. Mire, qué importante que vayamos haciendo el análisis, cómo está la postura, porque ahí, cómo vamos a trabajar, cómo está respondiendo la respiración, cómo está su articulación temporomandibular, los músculos de la mímica, cómo están sus labios, cómo está la mordida, cómo está el paladar duro, el velo del paladar, la lengua, succión, masticación, deglución.
Muy bien. ¿Quién me describe a la niña que está acá? ¿Voluntarios? Doctorita Trujillo, para que tenga su punto. Ella es tan buena, ella anota a todos y no se pone de voluntaria. ¿Usted, doctorita? Doctora, disculpe. Ajá. ¿Qué ve acá en la lámina, doctorita? Es una niña aproximadamente 10 años que, bueno, está en silla de ruedas. Esto nos quiere decir que no mueve los miembros inferiores, ¿no? Muy bien, ¿no? Es una niña que moviliza mejor sus manitos y lo podemos ver porque están sus manitos cruzadas, muy bien. Y los piecitos están así hacia adentro, sus piernitas arqueadas. Muy bien. ¿Qué más le llama la atención, doctorita, de esta niña? Y está perfecto, 10 años es su edad. Tiene como la mirada un poco decaída, ¿no? Así es, como avergonzadita, ¿no? Mira hacia abajo, tímida. Muy bien, doctorita, perfecto. Esta niñita con parálisis cerebral tipo diplegia espástica que no le permite caminar, es una niña también con problemas emocionales que no puede relacionarse bien, puede avanzar, puede lograr mejores logros gracias a la toxina botulínica. Muy bien, quiero pasar acá. Muy bien, doctorita. Anótese usted también. ¿Alguien que lea esta lámina, por favor? Doctorita, ¿puede usted llamarlo, por favor, así? Doctora, yo lo leo. Muy bien, doctor. García ¿Su Boringa. nombre? Ajá. García Boringa. Ya, doctor, gracias. Bien, acá están planteando las finalidades, ¿no? El fin biológico, el fin espiritual, el fin psicológico y el fin social, ¿no? Están las esferas de cualquier persona, ¿no? En la sociedad. Muy bien, es lo que buscamos en el tratamiento de la parálisis cerebral. Es una niña, Paloma se llama ella, con parálisis cerebral diplegia espástica. Muy bien, doctor, muchas gracias. Un voluntario para que lea los objetivos. Sí, doctora. Su nombre, doctorita. Brigitte, Muñoz Escobar Brigitte. Muy bien. Bueno, en objetivos del tratamiento en parálisis cerebral, es importante lo que es la reducción de hipertonía, ¿no? Que interfieren en la función, mejorar patrones posturales, facilitar el crecimiento del músculo y prevenir deformidades musculoesqueléticas. También el trabajo integral de rehabilitación y ortesis, ¿no? Mejorar el AVD, doctora, no sé qué es. Actividades de la vida diaria. Ok, mejorar actividad de la vida diaria, mejorar calidad de vida, ya sea dolor, cefalorrea, sueño, y facilitar el manejo diario del niño por el cuidador, ¿no? Muy bien. Mire, entonces cuando tenemos un niño con parálisis cerebral, ¿qué queremos? Que disminuya la hipertonía, ¿no? Cuando son espásticos, porque por esa hipertonía están tan duritos sus musculitos que no puede estirar para agarrar un objeto, no puede sentarse y voltear, no puede estar atento a una clase, no puede agarrar un lápiz. Mejora sus patrones posturales de esta forma, que se siente mejor, que pase de sentado a echado, que facilite el crecimiento muscular. El músculo, como hemos visto en una de las primeras láminas,
No crece a igual velocidad que un músculo del niño que no tiene parálisis cerebral. De esta forma vamos a prevenir deformidades musculoesqueléticas. ¿Cuáles son las principales deformidades o defectos posturales musculoesqueléticos en un niño con parálisis cerebral? Número 1, la cadera, luxación de cadera. Tiene que estar parado y parado con piernitas separadas. Número 1. Número 2, a prevenir pie equino, varo. Son deformidades brutales. Se hace un trabajo integral de rehabilitación con órtesis. Se utilizan ortéticos. Mejorar actividades de la vida diaria. ¿Qué actividades de la vida diaria son importantes? La alimentación, el sueño, el juego. Mejorar así la calidad de la vida. Estos niños tienen dolor al movimiento. Mucha saliva van botando. Entonces los padres, cuando quieren llevarle a un restaurante, no pueden porque están botando la salivita. Alterado el ritmo del sueño. En la noche se despiertan, en el día duermen. En general, que el cuidador pueda manejar mejor a este niño. Y como consecuencia de esto, no es solamente postura, sino es un gran trabajo que se hace en equipo con todos los miembros del departamento, terapista físico, terapista ocupacional, terapista de lenguaje, etc. Y hay muchas escalas de evaluación de la espasticidad. Y con este vamos a terminar. Muy bien. ¿Alguien que lea, por favor, esta lámina? Un voluntario o voluntaria. Sí, doctorita. ¿Su nombre, por favor? Tina Quispe. Muy bien, doctora Tina. Escalas de evaluación de espasticidad. Número 1, visualización de posturas, cuantificación del tono, Ashworth modificada, fuerza muscular, rango articular, maniobras ortopédicas en cadera, rodilla, tobillo, patrones de marcha como hemiplegia o diplejía, escala de evaluación funcional, MFCS. Muy bien. Entonces acá nos dice qué importante es evaluar la espasticidad. Podemos evaluarla visualizando las posturas. En primer lugar, muchas veces nos da muchas ganas, llega nuestro paciente y lo primero que queremos hacer es agarrarlo, mover el bracito, cuando lo importante es primero ver en qué puedo ayudarlo. Tengo que ver qué es lo que él quiere, estar echadito, cómo es, qué es lo que debo corregir, qué debo trabajar, cómo está el tono muscular. Hay una escala, un test de Ashworth modificado. ¿Cómo está esa fuerza muscular? ¿Está disminuida? Por lo general, cuando hay una parálisis cerebral, siempre está la fuerza muscular disminuida. ¿Cómo están los rangos articulares? En la espasticidad está disminuido. En la parálisis cerebral distónica, por momento está disminuido, por momento está aumentado ese rango articular. En la parálisis cerebral atáxica también está aumentado. Maniobras ortopédicas de cadera, rodilla, tobillo. ¿Qué patrones de marcha vamos a ver? Hemiplegia, diplejía. ¿Qué escalas de evaluación son muy sencillas? La GMFCS, así se llama, el MAX. Este es para ver cómo se desplaza. 1 se desplaza bien, 5 no se desplaza. 4 se desplaza en su silla de ruedas. ¿Esta niña se desplaza de alguna forma? Con su silla, ¿no? Ella misma. Así es. Será 4. ¿Esta niña se desplaza? No se desplaza. No se desplaza. Sería el nivel más alto de discapacidad para trasladarse, que es la número 5.
Y con la imagen de esta niña vamos a terminar esta clase de parálisis cerebral. En esta clase de parálisis cerebral queremos motivar para que ustedes a través del serum, del internado y del serum, hagan la detección oportuna, ya desde el prenatal, desde la barriguita, cuando la madre va a controlar su embarazo. ¿Qué puede haber? ¿Cómo puedo ayudar a prevenir? Por lo menos esta señora que se controle su embarazo, descartar el TORCH, descartar todo aquello que pueda dañar al embarazo. Lo ideal es que estos descartes se hagan antes de embarazarse, para que el bebito no esté dañadito. Y lo ideal es también hacer una prevención de que no haya mayor discapacidad. ¿Cómo? Entonces ya yo sé que hay una alta tendencia a la luxación de cadera, tempranamente una radiografía de cadera, tempranamente a los 4 meses, 5 meses, para ver cómo está, si está luxando la cadera por la espasticidad, por la distonía, y así, ya, queridos alumnos. Muy bien. Entonces, aquí hay un tema que después lo van a hacer más grande. Vamos a hablar un poquito del trastorno del espectro autista. Vamos a hablar un poquito porque después van a tener una clase más amplia. No olvidemos, queridos alumnos, que los factores de riesgo que hemos mencionado, factores de riesgo para alteración del sistema nervioso central, y como consecuencia habrán defectos posturales secundarios. Pero hay factores de riesgo mecánicos exógenos, que son factores de riesgo también para defectos posturales, y si no son bien atendidos en el parto puede dar también daño cerebral. Entonces, yo quisiera que sepan, y los felicito, bueno, porque felicito a todos los serums que hasta ahora envían sus pacientes, de frente no les dicen TEA, tiene trastorno mixto del desarrollo, trastorno del desarrollo. Porque el TEA tiene dos características. La comunicación social, un niño TEA no se comunica, no mira, no sonríe, no se comunica. Porque ustedes saben que el habla no es solamente la forma de comunicarse. Puede ser con gestos, puede ser con jalar la mano, etc. Entonces, la comunicación social y el habla, ¿no? Y sobre todo la comunicación social también presenta evolución crónica, intereses repetitivos, eso tiene otra connotación, diferentes grados de afectación, hay adaptación funcional y funcionamiento en áreas de lenguaje y desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, uno es la comunicación social o el otro es el comportamiento, su conducta. Quiero que sepan que por qué hay tanta variedad en cuanto o dificultad para reconocer cuándo es realmente un TEA. Porque anteriormente se veían niños con trastornos mixtos del desarrollo, niños con hiperactivos, niños con Asperger, niños con trastornos de la atención y de la conducta, pero se reunieron todos los estudiosos del mundo y dijeron, o sea, que ahora a todos les vamos a llamar TEA, para no confundirnos a todos, pero ojo, hay que tener en cuenta
Por lo menos decir a los padres, este parece más sensorial que TEA. Hay que saber, mejor usted dice, tiene un trastorno de su desarrollo. Entonces, comunicación e interacción social son las dos principales características. Y quiero que acá vean ustedes, pero mucho de esto, queridos doctores, no es por TEA. Dice, no me gusta que me laven la cabeza o que me corten el pelito. Sus ojos, ¿no? Se ponen llorosos con el sol. Le cuesta oír porque son niños que escuchan a lo que está sucediendo 2 cuadras atrás. Entonces son niños sensoriales. Entonces hay niveles de gravedad. Todo esto va a haber una clase más grande, ¿no? El grado 3, grado 2 y grado 1. En el grado 3 necesita ayuda muy notable, grado 2 necesita ayuda notable, grado 1 necesita ayuda. ¿Para qué? Para las actividades de la vida diaria. Comunicación social, hay una mínima comunicación social en el 3. En el grado 2, marcado déficit con limitada iniciativa o respuestas atípicas. En el grado 1, sin apoyo, presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Hay síntomas subclínicas, síntomas sin alteraciones significativas. Algunos están dentro de la normalidad, ¿no? Pero que son peculiares, aislados, sin interferencia. En cuanto a sus comportamientos, el grado 3, comportamientos restringidos, repetitivos, marcada interferencia en actividades de la vida diaria y la atención es que está muy marcadamente alterada. El grado 2, interferencia relacionada con la dificultad de la atención. El grado 1, interferencia significativa en al menos un contexto. Y como síntomas subclínicos, inusual y excesivo interés. No interfiere. Y dentro de la normalidad no hay interferencia en estos comportamientos. Muy bien, hasta ahí queríamos llegar en la clase de hoy, que se han visto con factores de riesgo, parálisis cerebral y algunas características del TEA. Nos quedamos con la foto de Camila, una niña con parálisis cerebral severa. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí, doctorita. sí, mencionó que uno de los objetivos era mejorar lo que era la hipertonía. En la parálisis cerebral siempre van a estar hipertónicos los músculos, no hay hipotonía. Muy buena pregunta. Como dijimos hace un momentito, la parálisis cerebral puede ser, y lo vamos a ver eso en la presentación del seminario o de los artículos. En la parálisis cerebral puede ser parálisis cerebral espástica, puede ser parálisis cerebral distónica, puede ser parálisis cerebral atáxica. La característica de la parálisis cerebral espástica es su tono aumentado, está muy durito. Pero eso no quiere decir que la fuerza muscular esté incrementada, está también disminuida. Luego tenemos la parálisis cerebral de tipo distónico. Ahí el tono sube, baja, sube, baja. Y la parálisis cerebral atáxica, en la cual siempre el tono es bajo. ¿Está Gracias, bien la doctor. respuesta? Ya, doctorita. ¿Quién ha hecho su nombre, doctorita? Abigail Manco. Abigail. Ajá, también le ponemos un punto, doctorita María Judith. Doctora Sí, doctora. María Judith. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, si no hubiera más preguntas, damos por concluida la clase de hoy. Nuestra clase el lunes sí vamos a tener ya las prácticas y muy bien, damos por concluida la clase de hoy día. Doctorita. Doctora, le indico cómo bajar la lista de asistencia. Así, por favor. Sí, ahora que está compartiendo pantalla, vaya donde dice gente, que es el segundo icono de la parte superior. Ajá. Ya, debe ir a